Hoy vamos a preparar una deliciosa capirotada. Este postre es muy tradicional en México en tiempos de Cuaresma. Acompáñame hasta el final de mi video y gracias por estar aquí. Aquí tengo los ingredientes que necesitamos para preparar el almíbar de la capirotada. Ocupamos 4 jitomates bolitas bien maduros, media cebolla, también canela, 2 rajas algo grandecitas y necesitamos clavos de olor. Aquí yo tengo 20 y son pequeñitos. También necesitamos pimienta negra. Esta bolita de pimienta está muy chiquita, así de que yo tengo 25 pimientas negras y ocupamos también 1 kilo de piloncillo. Este piloncillo me fue muy difícil conseguirlo aquí en Alaska, así de que mi sobrina me lo ha enviado desde California. Ahora vamos a partir los jitomates para comenzar a preparar la miel para nuestra capirotada. Yo los voy a partir en rodajas anchas, esto ayudará a que no se desbaraten tanto y la cebolla así la vamos a poner entera. Yo puse a hervir primero 2 litros de agua y ya que esté hirviendo le vamos a incorporar la canela. Lo vamos a dejar que hierva a fuego bajo como por 20 minutos y después agregaremos los demás ingredientes. Después de que ya hirvió el agua y la canela muy bien, sus 15 a 20 minutos, le agregamos los 2 litros de agua restantes, la pimienta, los clavos de olor, el jitomate, la cebolla y el piloncillo. Todo esto le vamos a dar una meneadita para que se combine muy bien y lo vamos a dejar hervir a fuego medio alto por alrededor de 30 a 45 minutos. Miren, aquí ya comenzó a hervir muy bien y ya le bajé su lumbre. Esto tiene un olor tan rico. Vamos a dejarlo así, a fuego medio bajo, por 30 minutos. Durante el tiempo de cocción de nuestra miel o jarabe para capirotada, tenemos que darle unas 2 o 3 meneadas para que no se vaya a acumular el piloncillo en la base de la olla y se vaya a pegar. Este es el tipo de virote que yo voy a utilizar para preparar mi capirotada. En Guadalajara acostumbramos usar el virote salado, pero este también funciona muy bien. Vamos a partir nuestro virote en trozos anchos. Esto ayudará a que cuando lo estemos dorando en su aceite no se nos quiebre o desbarate. Les recomiendo que corten o partan su virote desde 1 o 2 días antes de que preparen su capirotada. Esto ayuda a que se haga duro, se seque muy bien y esté listo para dorarlo un poco en su aceite o manteca, dependiendo de lo que ustedes prefieran utilizar. Ahora sí ya tenemos listos todos los ingredientes que necesitamos para preparar nuestra deliciosa capirotada. Yo aquí ya tengo mi pan bien durito, bien sequecito. Una parte de ese pan yo lo tuve que meter al horno a 400 grados Fahrenheit por 5 a 7 minutos para que se me dorara y se hiciera bien durito y estuviera listo para cuando lo tengo que dorar en su aceite. El resto no. También vamos a necesitar almendras, pasas, cacahuates, queso fresco. Aquí yo estoy utilizando queso Oaxaca, que eso fue lo único que yo encontré en la tienda de quesos mexicanos. También necesitamos aceite y está listo nuestro delicioso jarabe. Este ya lo dejé reposar y lo colé para que estuviera bien listo para nuestra capirotada. Olvidé mencionarles que también vamos a utilizar ciruela pasa sin la semilla o el hueso. Esta ya la tengo bien partida y picadita en pedazos pequeños. Y por último vamos a necesitar unas tortillas. ¿Cuántas? Las necesarias para que se cubra la base de nuestro refractario que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar este de vidrio que creo que será suficiente para todas las cantidades que tengo. En esta agua hirviendo yo voy a poner las almendras para quitarles la cáscara o la piel. Y en este sartén vamos a agregarle aceite para freír un poco nuestros virotes o pan seco. Las vamos a poner todas las almendras en esta agua caliente y vamos a apagar el fuego y las reservamos. Las dejamos ahí por alrededor de 20 minutos y después comenzamos a desprenderle la piel. Vamos a agregar poco a poco el aceite. Y también aquí yo ya tengo esta charola
con toallas de cocina absorbente para poner el pan y que le quite el exceso de aceite. Aquí ya comenzamos a dorar nuestro pan frío o virote seco en nuestro sartén con un poco de aceite, no demasiado, porque no queremos que el pan absorba todo el aceite y la capirotada salga muy grasosa. Así de que poco a poco vamos a irlos dorando en poco aceite y pasándolos a nuestro papel absorbente para que les saque el resto del aceite. Y yo voy a necesitar 6 tortillas de maíz para cubrir la base de mi molde. Tenemos que pasarlas por el aceite un poco para que se ablanden y no se quebren a la hora de acomodarlas en el molde. Aquí está mi pan ya bien doradito todo para comenzarlo a acomodar en nuestro molde. Vamos a comenzar por acomodar en la parte de abajo de nuestro molde las tortillas. Estas las freímos un poco para que estén blanditas y no se nos peguen en el recipiente o refractario. Le estoy quitando los pedacitos o morecitas de pan ya dorados. Ahora sí, vamos a comenzar a acomodar nuestras piezas de pan dorado. Hay muchas personas que ponen el pan, hay muchas personas que sumergen el pan primero en la miel o el almíbar. Nosotros no. Bueno, esta receta me la enseñó mi mamá y ella dice que a ella se la enseñó su abuelita, así de que esta receta viene desde mi bisabuela. No saben qué feliz estoy de prepararla. Vamos a hacer una capa de pan. Vamos a tratar de cubrir todas esas partes que falten. Ahora vamos a ponerle su miel. Miren, aquí ya tengo mi miel o jarabe para capirotada o melcocha. No sé cómo ustedes le llamen en su casa, pero lo vamos a dejar. Vamos a ponerlo que quede bien mojadito nuestro pan. Huele tan rico este jarabe. Eso sí, el pan tiene que quedar bien mojado. Todo muy infladito, esponjado de su jarabe. Aunque parece mucho, créanme, el pan termina por absorberlo. Ahora sí, vamos a comenzar a poner nuestra fruta seca. Las pasas. Puede que necesite menos de lo que yo tengo, pero no importa. Almendras. A mí me gusta que lleve algo abundante. Y el queso. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿verdad? Se ve tan rico con su queso. El queso sí es algo abundante. Esto le hace un contraste de sabores porque el queso es salado y la almíbar o el jarabe de la capirotada es dulce. Aquí ya partí mis ciruelas pasas en pedazos más pequeños. Que nos quede todo muy bien, bien, bien. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra segunda capa. Vamos a acomodar nuestra segunda capa de todo. Comenzaremos con el pan acomodándolo muy bien y que se utilice todo. No tenemos que desperdiciar nada. Ahora, ya que lo acabamos de acomodar, le vamos a poner sus frutas secas. Comenzaremos por las pasas, bien regaditas. Aquí yo tengo una taza de pasas. También las almendras. Muchas, a mí me encantan las almendras. Y en la familia no a todos nos gusta el cacahuate, así que solo a la mitad de la capirotada le vamos a poner cacahuate. Pero antes de eso, quiero agregarle su almíbar o jarabe para que quede bien mojadita este pan, esta capirotada.
Recuerdan que nosotros utilizamos 4 litros de agua cuando preparamos el jarabe o la mielecita para la capirotada. Pues bien, después de que ya lo colé, en total solo era 3 litros y un cuarto. Y aunque ustedes no me lo crean, solo me quedó taza y media de todo el jarabe que hice. No piensen que es mucho. Esto es lo necesario y es lo que se acostumbra para este postre. El pan tiene que estar bien mojadito. Ahora sí le vamos a poner queso arriba. A esto le da un sabor tremendamente delicioso. Vamos a seguirle poniendo sus frutas secas y los cacahuates. Como les dije, solo a la mitad de la capirotada le vamos a poner cacahuates, al resto no. Y ponerle más mielecita para que quede bien mojadito ese pan. Aquí está nuestra capirotada, ya terminada. La vamos a llevar al horno a 375 grados Fahrenheit. La vamos a cubrir con papel aluminio. No la vamos a cubrir en su totalidad, porque no quiero que vaporice, nada más es para prevenir que se me queme el pan por arriba. La capirotada ya pasó 25 minutos en el horno y está lista para sacarla. Cuando ustedes saquen su capirotada del horno, vamos a terminarla de mojar con su mielecita o su almíbar que preparamos. ¿Por qué? Porque el pan, como está seco y también lo doramos un poco de aceite, se hace duro para absorber el líquido. Entonces, en varias etapas tiene que estar absorbiendo esa mielecita. No crean que con una sola puesta o la primera vez lo va a absorber en su totalidad. Son de 2 a 3 veces que le tenemos que poner. Como pueden observar, yo en mi recipiente tenía un poco más de 1 litro de almíbar y ya casi me lo estoy terminando. Así de que es por eso que les digo que poco a poco le tenemos que incorporar la miel. Después de terminar de ponerle toda la mielecita que necesite nuestro pan para la capirotada, le vamos a poner un poco más de queso. Después lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al horno de nuevo por otros 10 minutos. Esta es la segunda vez que saco mi capirotada del horno. La primera me había quedado un poco seca, pero eso no es ningún problema. Yo le puse un poco más de miel o de almíbar de capirotada, la bañé de nuevo, le puse más queso cottage arriba y la volví a llevar al horno por otros 15 minutos a 350. Miren qué deliciosa nos quedó nuestra capirotada. Muy rica, muy suavecita, bien mojadita con su jarabe de capirotada, su queso y sus frutas secas. Espero que les haya encantado esta receta y mil gracias por acompañarme en un video más. Y si esta receta te gustó y el video te agradó, no olvides regalarme un like y te invito a que te suscribas, es completamente gratis.